Bueno, miren, a veces en la televisión o en otros medios solemos ser más clásicos, más tradicionales. Cuando tenemos la oportunidad de platicar con ustedes a través de las redes sociales, tener un podcast donde tenemos total independencia, podemos abordar algunos temas que vemos con mucha preocupación. Pero hay que tener la habilidad de decir que hay cosas buenas y hay cosas malas. Cosas buenas que todavía pueden mejorarse y cosas malas que podemos llamar la atención como ciudadanos a decir, ¿qué pasó con esto? Si hablamos un poco del rendimiento, de la calidad legislativa y cómo se ha portado el Congreso de la República en los últimos años, no sé, usted le podrá poner un número, si es bueno, si es malo, si cree que han actuado conforme a sus intereses, si usted se va a la época electoral, si cada partido ha cumplido con lo que mencionó en la calle, y sobre todo usted lo verá con las aprobaciones, las iniciativas de ley planteadas y su conducta interna dentro del Congreso. ¿Qué ha pasado en los últimos meses? Pues han estado de vacaciones los nenes, ¿verdad? Los muñecos, lo cual lo digo con todo respeto, como se manifiestan ellos en las sesiones de bloque o jefe de bloque, que dice, me refiero al diputado tal a quien utilizo su nombre con todo respeto. Hay que decir que una de las cosas que se ha platicado muchísimo es la ley de competencia. Me preguntan a mí, ojo, tranquilos, no se enojen, la ley de competencia para mí no era una ley que nosotros necesitáramos, o sea, y usted dirá, bueno, es que esa es su ideología, esa es la forma bajo la cual usted parte. Y la verdad es que la discusión era que nosotros teníamos la obligación de aprobar una ley de competencia porque pues, los países europeos y demás decían que éramos de los pocos países que no tenían una ley de competencia y esa se volvió la narrativa para decir que la ley de competencia era necesaria. Al igual que muchos políticos utilizaron el discurso cuando se aprueba la ley para decir de que muchos de los precios que estaban en alza o que en algún momento se les subía, digamos, el valor, iban a bajar de precio. ¿Usted ha visto si se le ha bajado de precio? Bueno, alguien dirá, Veneno, estás evitando comentar que la ley tiene dos fases, una que entra cuando se nombran los directores, que por cierto, estos días se nombraron ya a los directores, nombraba a los directores el presidente de la República, a dedo, a un titular y un suplente, nombraba al Congreso de la República, que ya lo nombró, un titular y un suplente, y también nombraba la Junta Monetaria, un titular y un suplente. Y de ahí nos quedará, por supuesto, la segunda etapa de la ley para ver cómo es que lo van a aplicar. Dentro de esto, también surge el que la ley, por esa mala calidad legislativa, se encuentran ellos con el problema de que habían algunos problemas en la ley que tenían errores de fondo, de forma. O sea, no podían nombrar una junta directiva de un número y el día de mañana tomar una decisión, que les digo yo, que pidiera un número de votos en particular y que no cuajan los números. Ese es un par de cosas. Antier, trataron de hacer algunas reformas, no pasó, pero lo que sí creo importante es decirles por qué una ley de competencia puede o no tener importancia en el país, qué es lo que va a venir a provocar realmente, con qué ley nos estamos enfrentando, y yo creo que no es solo mi opinión, es que en esta mesa ha estado personas importantes discutiendo sobre si esta ley es válida y no sobre un tema político, porque es muy fácil decir que las cosas son muy buenas y que entonces el ciudadano va a tener X, Y, Z beneficios. No, de manera técnica. O sea, la ley tiene que tener un sustento legal, no debe caer en inconstitucionalidades, no debe reñir con otras leyes, no debe de afectar un sector económico, al contrario, muchos dicen es para regularlo, es para que el mercado sea más justo, ojo, pero depende de qué es lo que salga en la ley. Y me gustaría que escuchen este extracto con la licenciada Ana Ponce, donde hablamos cuando la ley estaba en proceso de aprobación y hoy, como ya les conté, seguimos entrando al Congreso para modificar algunas cosas que se hicieron mal. ¿En qué va a parar? Digamos, es una nebulosa que aún existe. No puedo creer yo que pasamos esta ley de urgencia nacional. O sea, la cosa era de urgencia nacional. ¿Cuál era la urgencia? Era de urgencia nacional. Pero decime cuál era la urgencia. No, por eso, lo estoy haciendo sarcasmo. Es como, ok, de urgencia nacional y esta es una ley que va a cambiar para nunca más el país de Guatemala. Pero el quien va a manejar la institución puede ser un joven de 18 años, sin estar preparado académicamente, sin tener empresas, que conozca cómo juega el mundo empresarial, sin conocer tampoco la ley, porque no dice que sea abogado, y esta ley, cuando entremos al artículo 2, de alguna forma se complementa con leyes particulares. Sí me da miedo, solo ese artículo, me da miedo de la persona, de que vayan a elegir, porque fácilmente puede ser premiar a alguien que los apoyó, premiar a alguien que tenga una línea ideológica compleja
y que sea una herramienta para afectar a los empresarios. Perdón, pero creo que solo con el perfil del superintendente, que usted lo tiene ahí, creo yo, ¿no? Sí, fíjate que originalmente la iniciativa como salió, la 5074, exigía un mínimo de 35 años y que tuviera un perfil de abogado o economista. Como salió la ley, no dice edad, entonces yo leo que puede ser 18 años. Solo te dice profesional colegiado activo. Pues, entonces, un diseñador gráfico sí, pues, de 18 años que sea profesional colegiado activo ya cumplió con ese requisito. Te dice que tiene que pasar un examen que tiene que ser formulado por una institución de educación superior de reconocido prestigio internacional. Entonces, pensemos, o sea, ley de comisiones de postulación. ¿Qué perfil se exige para los listados de los candidatos, para magistrados? De reconocida honorabilidad. ¿Qué es la reconocida honorabilidad? Pues yo creo que dista mucho mi concepto de los que han participado en estas comisiones, porque vaya firmita la que hemos tenido entre los candidatos de reconocida honorabilidad. Entonces, a pesar que aquí nos dice que tiene que pasar un examen de oposición de una institución de educación superior, universidad, reconocido prestigio internacional. ¿Quién te va a definir qué es prestigio internacional? ¿Qué es prestigio internacional? Si ya con reconocida honorabilidad ya vimos que cualquier cosa cabe pasar. Algo también que me surge la duda y lanzo no tengo la respuesta y lanzo esta duda genuina al público. Al público es... el artículo 30 nos dice que cada una de las entidades nominadoras, le hace presidente, Congreso y Junta Monetaria, va a establecer su propio proceso público de convocatoria y nos dice que van a establecer con claridad el perfil que debe llenar el aspirante a ser designado como director. Mi duda es, viene la Junta Monetaria. Define un perfil. Puede definir un perfil exigiendo más requisitos de los que hablamos. Puede exigir una edad mínima de 40 años. Pregunto, ¿puede exigir que tiene que ser abogado o economista? Pregunto. Entonces esa es una pregunta genuina. Si la entidad nominadora en sus procesos individuales debiera, ¿no? Puede exigir un estándar más alto del tan bajo que quedó en la ley. Y la interpretación es, en este caso, mala. Nos dejaron una interpretación abierta. Dejaron una interpretación abierta. Lo abierta. lógico sería que sí, cada institución pueda meterle un poco de requisitos extras para que quien esté ocupando un cargo tan importante pues cumpla con ellos, ¿no? Para mí, que sí lo debería hacer. Y sí, por ejemplo, puedo ver una junta monetaria que es muy técnica, muy profesional, sí la puedo ver exigiendo un estándar más alto. No puedo decir lo mismo del Ejecutivo o del Congreso. Pero no sabemos si a la hora de establecer estándares más altos vaya a ser sujeto de alguna impugnación a futuro por alguien que no llena ese requisito y quiere postularse a través de Junta Monetaria y no llena esos requisitos nuevos adicionales que está exigiendo la Junta Monetaria, sino que se basa a los artículos mínimos que estableció la ley. Yo reitero lo que he dicho siempre. Guatemala debe de velar por implementar una política de competencia, no ley. La ley, bueno, ya la aprobamos, pero sí, una política de competencia tiene que ver cómo abrir los mercados, cómo eliminar barreras de ingreso para que cualquier competidor del extranjero pueda venir a Guatemala a ponerle competencia a un cartel, a una empresa que está abusando de su posición de dominio. Esa es la forma real de corregir, de hacer procesos y mercados más competitivos. Esa es la forma de bajar los precios. Cuando venga un competidor de fuera y que los obligue a competir porque ofrece un mejor producto o un mejor servicio, con una política de competencia. Los temas que ha estado en discusión y que no lo podemos negar, o sea, los ciudadanos lo estamos viendo, lo hemos vivido. Si usted está en un departamento, está en un municipio, si usted es un pequeño productor, si usted está en una cooperativa, si usted está trayendo productos al país, o si usted le toca recorrer las vías principales del país, sobre todo a los puertos, a los lugares en donde usted puede
despachar su producto, usted se da cuenta que las calles están destruidas. Y me voy en esos términos para no ser tampoco tan drástico, pero en el común denominador sería problemas de infraestructura. Y creo que es válido el decir, en algunos momentos, funcionarios de comunicación o del mismo ejecutivo, decir, es que lo que pasa es que todo lo que se hizo atrás está mal. Bueno, sí, pero eso sería como que yo entre a un trabajo nuevo y diga, mire, usted como sector privado, deme a mí 2 años para llegar a los resultados que usted quiere, porque el que me dejó atrás, usted hizo todo mal. Entonces, mire, deme dos años así como 2 años libres para yo arreglar lo que hizo él. A mí no me preguntan eso, sector privado, usted no da resultados, usted se va para afuera. Esa es la gran diferencia entre una cosa y otra. Y creo que es una discusión que no se ha abordado. Al punto que vemos que hay problemas de ejecución. Los funcionarios argumentan que el tema es que es un tema burocrático, que es un tema en donde existe mucha corrupción, pero también la práctica y expertos nos han dicho que la ejecución no ha sido su mejor don, que la ley de contrataciones no la han sabido realizar o no la han sabido usar, porque hemos visto que se han subido de alguna manera cotizaciones, licitaciones, en donde los procesos han sido mal hechos y al final de cuentas simplemente no se ha podido adjudicar el dinero para hacer el mantenimiento y obviamente una infraestructura que trae cosas principales. Mire, usted dice, ¿para qué sirve la calle? Yo me recuerdo que en algún momento un político dijo en una famosa campaña, ¿de qué me sirve que estén dando esto y lo otro si tenemos malas carreteras? O al contrario, él decía, lo que necesitamos son carreteras, o como usted lo quiera ver, pero la gente le decía, ¿acaso usted se come las carreteras? No me como las carreteras, pero ¿cómo? Si las carreteras están bien, me hace un país competitivo. Y si a eso le sumimos que dentro de infraestructura hay grandes proyectos detrás como el tema de los puertos, la transparencia, la agilidad, la eficiencia, sus cargos, quiénes están manejándolos, por qué es que tenemos buques, barcos parados y que algunos todavía se atreven a decir que están ahí parados porque es que la eficiencia del puerto es tan grande y la economía nuestra es tan pujante que no nos damos abasto. No, sí, miren, cuando un barco llega a sacar su producto, las grúas tienen que actuar inmediatamente porque todo tiene un costo y si usted es el importador-exportador es un costo. Entonces el costo se traslada al consumidor, ¿no? Digamos, no hay que ser un astronauta para entenderlo, ¿verdad? Ahora sabemos también pues que los puertos, de alguna manera, han sido concesionados, por encontrar una palabra, a algunas autoridades, creería yo, del gobierno de Estados Unidos para manejar el tema de los puertos que han sido señalados por tanto tiempo y que no han sido eficientes y no han dado resultados. También se ha escuchado el hecho de que el aeropuerto ha estado a punto de perder su clasificación para vuelos internacionales y hemos estado en el juego de qué hacemos con el aeropuerto y ahora se ha escuchado también que UNOPS, así como se ha utilizado UNOPS para temas de salud, van a utilizar UNOPS para el tema del aeropuerto. O sea, el tema de puertos, el tema de infraestructura, es un tema que hoy no lo tenemos. Y estamos por terminar el segundo año, empezando un tercer año electoral. Y nuevamente, a mí me encanta hacer estas discusiones porque en esta mesa han estado expertos. Y esto fue lo que platicamos sobre los puertos, sobre lo que podíamos hacer para poderlos eficientar. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es alejarnos de nuestra ideología y nuestro approach a los proyectos. Porque si aquí dicen, no, es que no hay izquierdas y derechas, eso me parece a mí que es un discurso como para zafarse el problema de encima. Cuando usted aborda un tema en su casa, cualquiera, usted parte de una idea inicial. Es como que yo le diga, mire, usted ganó su salario, entonces ¿sabe qué? Repártalo entre toda la colonia. Usted no va a hacer eso porque usted se esforzó. Usted se esforzó. Usted no va a regalar el dinero si el vecino no se esforzó. Usted no reparte las cosas. Siempre en las ideas, en la evolución de los proyectos partimos de una idea. Y no es que sea malo, usted parte de una idea que puede ser de centro izquierda, centro derecha, pero eso provoca que los proyectos de inversión, de desarrollo, de productividad, de generación tengan XY obstáculo. Y los dejo con estas observaciones. Que la infraestructura en el país también está siendo cuestionada. Y nadie está diciendo que es de gobierno, es de gobiernos pasados. Pero bueno, el que está tiene que responder. Es así, pues. O sea, sí. Y el gobierno que pase ahorita y que venga siguiente, también se les va a exigir que respondan sobre las acciones que plantearon.
Estás hablando que en algún momento gran parte, digamos, del movimiento de los productos va a ser vía terrestre, si es que seguimos con esta falencia en tema de los puertos. Que pareciera que ya El Salvador y Honduras ya nos rebasaron en temas de capacidad, de eficiencia y todo lo demás. El Salvador lo tiene planificado. Pero lo va a hacer. Por eso ellos ya tienen un plan y ya lo van a ejecutar. Nosotros no lo tenemos. Honduras ya lo está ejecutando. ¿Qué piensas de la infraestructura y cómo atar la infraestructura al tema de los puertos que mucha gente no logra, digamos, encadenarlos? Sí te habla, es que la infraestructura, pero y cuando hablas de los puertos se queda como perdido. Y yo sí creo que son dos cosas que van de la mano, ¿verdad? Bueno, mira, indudablemente la carretera, por ejemplo, la carretera de Puerto Quetzal a la capital es la vena que hace que Quetzal funcione. Que la vena ahorita está tapada. Aunque Quetzal fuera un puerto perfecto, sí, si vos tu carretera no hace que el producto se vuelva caro logísticamente, entonces, porque la cadena logística es llegar al destino, sí, no es llegar al puerto. Porque estás de acuerdo que la vena está tapada. Sí, o sea, la vena está averiada, está obstruida y entonces la posibilidad de tener un ataque cardíaco por eso es grande. O sea, cuando vos tenés una vena obstruida, puedes tener una serie de enfermedades terribles, ¿no? Entonces... pero que tampoco se arregla, ¿va? ¿Qué es lo que te digo? Es por eso, pero digamos que ahí viene... Cuando tú adquirís una crisis y tenés falta de conocimiento que no tiene que ver solo con una administración en específico, sino que los actores que vos podás tomar no forzosamente entienden. O sea, ¿cómo yo entiendo todo el tema marítimo? Yo viví muchísimos años fuera de este país trabajando en puertos y entonces entendí cómo el puerto funciona y genera riqueza. Por ejemplo, España, cuando hizo el sistema de puertos del Estado, él vino y estableció, todos nuestros puertos tienen que ser landlord, van a ser autónomos y demás, pero todos están enfocados a que ellos generen riqueza. Entonces, fíjate que en los primeros ejercicios comenzaron a ganar 1.000 millones de euros. Ahorita están en 1.300 millones de euros anuales de ganancias que le dan al Estado. Y hay que decir que hay otro argumento también. Ustedes se recordarán que con el pasar del tiempo, porque año tras año tenemos que aprobar presupuesto general de la nación, que es un presupuesto muy grande. Algunos economistas dirán, dependiendo, como les digo, dependiendo a la escuela a la que ellos siguen, dirán, miren, pero es que un país se endeude más de lo que estamos acostumbrados no es mal, porque la inversión debe estar de la mano de una deuda eficaz, por ponérselo de una manera. Otros dirán, no tenemos que endeudarnos porque tenemos sumamente o tenemos grandes cantidades de dinero en caja que no estamos utilizando, entonces ¿por qué vamos a salir a endeudarnos en bonos o más préstamos o sobre todo pidiendo presupuestos más grandes cuando el ciudadano lo que ve es que carreteras siguen golpeadas, sistema de salud sigue golpeado, seguridad sigue golpeada y de los impuestos no vemos nada de regreso? ¿Por qué entro al tema de los impuestos? Porque lo lógico sería es que lo que vos y yo paguemos de impuestos estuviera y se equiparara al presupuesto. Lo que nosotros recabamos sería lo que el Estado pudiera gastarse. Pero si yo recabo grandes cantidades de dinero y a más me endeudo, es en donde creo yo que hay que primero encontrar la doble moral de los políticos. ¿Por qué en algunos momentos han dicho que el endeudamiento no es correcto porque da lugar a falta de transparencia o a dejar bolsones libres para la corrupción? Y en algún otro momento político oportuno sí es bueno subirle el presupuesto. Llegamos de un presupuesto de 90,000 millones de quetzales a un presupuesto que seguramente este año va a llegar a los 162,000 millones de quetzales. O sea, es increíble. Y la pregunta aquí es, si la ejecución está mala, ¿cómo vamos a utilizar ese dinero? ¿O qué se va a hacer con ese dinero? Y sobre todo lo más alegre es ver cómo lo vamos a recibir. Y ahí hay un tema macroeconómico, ¿ya? Sé que puedo mezclar los temas, pero lo que quiero llevarlos es a la plática que tuve con el presidente del Banco de Guatemala, donde decía que este país es bendecido porque tenemos una macroeconomía que está protegida por varias cosas, principalmente por un par de artículos en la Constitución en donde hay candados para que el político no le pueda meter mano y que el Banco de Guatemala no se ponga a imprimir, porque de ese nivel pues haríamos un desastre de la economía guatemalteca y permitiríamos que entes públicos políticos puedan empezar a imprimir dinero. Y ahí sí que el tema de la moneda pudiera tener, porque la moneda guatemalteca es fuerte.
Pero hay políticos que lo han dicho abiertamente, que deberíamos de ser un país de quitarle ese candado para perder la macroeconomía que tenemos, que es tan estable, que es tan buena. Y él también mencionaba que el peligro es que la política pueda verse inmersa en una institución tan importante del Banco de Guatemala cuando quieran cambiar posiciones a dedo y que no se cumpla, digamos, con la institucionalidad y el proceso de elección de los mismos. Pero sobre todo terminar con que, pregunto, porque esto no soy experto, pero el tema es, el exceso de deuda nos puede llevar a que la calificación que nos dan países internacionales se reduzca, porque lo que hemos logrado en los últimos años es que se nos vea como un país que ha ido creciendo, aunque no tenemos mucha inversión extranjera, pero sí hemos ido creciendo. La pregunta es si el día de mañana pudieran bajarnos esa calificación. Yo diría que los presupuestos que se aprueban cada año, ¿verdad? Solo voy a aclarar ahí brevemente que cuando no se aprueba un presupuesto en el Congreso, la ley lo que dice es que funciona el presupuesto del año anterior, pero asumamos que se aprueban los presupuestos, a veces se oyen comentarios de que el presupuesto no cuadra, no sé, son temas sí, que diría es un concepto equivocado, porque cada presupuesto que apruebe el Congreso está cuadrado. Pensemos que los gastos tienen que estar cubiertos por los ingresos. En grandes rubros, ¿cómo se cubren los gastos del Estado? A través de la recaudación y a través de deuda. Pensemos, son los dos grandes rubros que nosotros tenemos. O sea, todos los presupuestos que se aprueban, repito, son suma cero, si lo vemos en que los ingresos tienen que ser igual a los gastos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo tengo más ingresos que gastos? Que no tiene que ser necesariamente por una sobrerecaudación, sino puede ser por falta de ejecución, sobra dinero. Pensemos que si el gobierno, y no digo este gobierno, digo gobiernos anteriores, regularmente ejecutan un 92 o 95% del presupuesto. Si el presupuesto es de 150,000 millones, o hablemos de 100,000 millones solo para que sean números redondos, estás hablando que ejecutar 95,000 millones, quedan 5,000 millones que no se ejecutaron. Y la ley orgánica del presupuesto obliga a que los saldos no ejecutados, por ejemplo, de algún ministerio, regresen al fondo común. ¿Qué quiere decir? Que yo el otro año arrastro ese saldo positivo, pensemos de recursos que yo no utilicé, y se vuelve en un saldo de caja. Ese saldo de caja, ¿qué quiere decir? Que yo puedo empezar a ejecutar desde el 1 de enero del año. ¿Por qué? Porque tengo ese saldo de caja. Asumamos que si no existiera saldo de caja, yo no podría empezar a ejecutar hasta que coloque bonos, por ejemplo, o hasta que tenga una recaudación que sea lo suficientemente buena para, lógicamente, cubrir los gastos del gobierno. O sea, el hecho de arrancar con saldos de caja es lo mejor que le puede pasar a un gobierno. Realmente, porque tú puedes comenzar a ejecutar día cero, pero hay que mencionar. Uno dice, si volvemos al tema de que ingresos deben ser igual a los egresos, aquí me sobraron 5,000 millones. ¿Qué es lo que se hace en ese sentido? Es que si yo tengo 5,000 millones que me sobran, podría dejar de colocar 5,000 millones de deuda. No sé si me explico. Sí. Porque si no, tengo que pedir que me amplíen el presupuesto. Porque recordemos que entonces yo tendría 5,000 más 100,000 de ingresos, tendría 105,000, pero tendría 100,000 de gastos. Estaría descuadrado el presupuesto. Entonces, no sé, es un poco complejo, no sé si lo logré explicar bien, pero el tema tal vez en grandes rasgos es el presupuesto tiene que estar cuadrado, ingresos igual a egresos, y lo que sobra de un año lo tengo que llevar a un saldo de caja, pero para poder usar ese saldo de caja tendría que ampliar el techo presupuestario, lo cual solo lo puede hacer el Congreso, o bien sustituir una fuente de financiamiento y decir, bueno, no voy a colocar este préstamo, no voy a colocar estos bonos, pero voy a usar estos 5,000 millones para sustituir esa fuente de financiamiento que pudieran ser préstamos con el saldo de caja que vengo arrastrando el año anterior. El papel del sector privado, hay que decirlo, es un papel raro, extraño. Si bien tengo que aceptar que es lo que ha sacado adelante este país, porque por más que tenemos problemas, que tenemos conflictos, que nos encontramos con políticos que hacen desastres en el país, el sector privado está lleno de guatemaltecos que les gusta trabajar, se esfuerzan, tienen disciplina, llevan alimentos a su casa, producen. O sea, este país sí realmente es bendecido porque el sector privado, incluso bajo ataques, saca adelante el país.
Y yo no entiendo por qué a veces dice, es que el sector privado es el que mayor problemas tiene. Hace poco tuvimos una conversación con el diputado Cristian Álvarez y me gustaba una gran frase que se las voy a poner, que hablaba del sector privado. Pero también hemos tenido representantes del sector privado. ¿Y por qué quiero llegar a esta parte del sector privado? Ha estado el presidente casi con nosotros, ha estado el quien es presidente ahora de Cámara de Industria. Y la pregunta que yo me hago con respecto al sector privado es, ¿cómo hacemos para defender los derechos de la población, del trabajador, del que produce, del que genera riqueza? El Estado, aunque nos quieran engañar, pues algunos dicen que sí generan trabajo, pero lo que tendrían que hacer es hacer crecer el Estado y abrir más plazas y que serían pagadas por nosotros los ciudadanos, que producen, pues producen por la aprobación del presupuesto y lo que le devuelvan a la población en el reparto a las municipalidades y a los diputados y demás, pero digamos, no podemos comparar una con el otro. Y este año y el otro se vienen elecciones importantes. Y la pregunta siempre en la calle es, ¿por qué el sector privado no se mete? ¿Por qué no sugiere buenos cuadros? ¿Por qué no tiene una influencia correcta, abierta, transparente y pública sobre las decisiones que se van a tomar en el país en las próximas elecciones? Se viene elección del Congreso de la República, aprobación del presupuesto, vendrá elección del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Constitucionalidad, del Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas. Y ahí me entra a mí una duda, porque por un lado hay gente que dice que sí participen y no participan, y por otro lado existe gente que dice si participan, algo malo están haciendo. ¿Ya? Entonces, pero sí participan todos los demás, ¿verdad? O sea, los políticos participan. Hemos escuchado que hay operadores que participan en estas elecciones. Entonces, lo curioso es por qué al sector privado no se le permite y por qué el sector privado no tiene el valor de interceder de una manera legítima, coherente y con sustento en elecciones que van a influenciar en el país. Bueno, son cosas y retos que tenemos desde esa vía. Hay personas que han querido tratar de enfrentar a los sector público y el sector privado. Me gustó cuando hiciste las dos líneas, porque las dos líneas van para el mismo lado, porque el sector público y el sector privado debemos ir por el mismo lado. Estamos todos en el mismo barco y el barco se llama Guatemala y tenemos que ver cómo lo dirigimos bien, cómo manejamos estas aguas que a veces son más calmadas y a veces son más turbias. Sin embargo, tenemos que aprender que el sector público y el sector privado. El sector público tiene que enfocarse en ver cómo crea condiciones para que el sector privado crezca más, pueda invertir más y se desarrolle para que tenga más ganancias, para que crezca más la economía y entonces de esa forma va a haber más dinero para poder trabajar y manejar mejor, que no sé si por el momento necesitan, como decís, les está costando, pero para que haya un mejor sector público. Y el sector público a la vez va a poder crear mejores condiciones para que haya más inversión, para que se generen más, para que crezca más la economía, para que pueda crecer más el sector público en el sentido de que tenga más poder de poder hacer mejores condiciones, para poder hacer mejor infraestructura, para poder generar reglas claras, reglas confiables que se mantengan y que sean iguales para todos, para que ese sector privado, ese desarrollo económico que todos estamos esperando pueda crecer. Entonces, tenemos que trabajar juntos, tenemos que aprender a trabajar juntos. Frases como la que mencionabas, eso no nos ayuda a trabajar juntos, a mí me extraña mucho. Sin embargo, creo que como guatemaltecos tenemos que aprender que estamos dentro del mismo barco y tenemos que ir hacia el mismo lugar. Tanto sector público como sector privado tenemos que aprender a platicar, tenemos que aprender a desarrollar el país. Y hay otro argumento. Políticamente siempre, es que este país de verdad, se mete cualquiera. O sea, se mete cualquiera incluso, y lo digo con todo respeto, gente que no vive en el país, que ha venido a representar a sus países, que yo quiero ser lo más buena onda posible y decir, creo que vienen a buscar un interés de país. Pero a esa gente se les vende a veces el título de una ley y no saben el contenido. Se les vende que es una obligación que sus países piden que este país apruebe y no saben cómo está saliendo la ley. Sobre todo nos piden que aprobemos leyes que ellos tienen, pero cuando les decimos que las aprobemos igual que la que ellos tienen, nos dicen, no, igual que la mía, no puede ser. Pero ¿cómo no? Pero ¿y no ustedes son los países desarrollados?
llevan tanto tiempo de tener tal ley, ¿por qué no hacemos una ley parecida a la de ustedes? ¿Por qué no? Es el caso de la ley de competencia que ya lo platicamos. No, ahí no pueden haber excepciones, no podemos sacar de lado nada. Pues sí, pero el Sherman Act y las otras leyes de ley de competencia que han habido en Estados Unidos, en otros países, tienen excepciones, principalmente en el tema de agricultura, que es el alimento que llega a los guatemaltecos o que llega a los estadounidenses. Ahí hay excepciones. No, aquí no hay excepciones. Aquí vamos a trabar a toda la marca. Pero bueno, pero hay un tema importante que incide mucho en lo político, que fue una visita de la Comisión, creo que es Interamericana de Derechos Humanos, que vino a hacer una visita in situ, así le llaman, porque siempre los entes internacionales siempre ponen nombres así lindos, in situ, en el lugar. Obviamente tuvimos una plática con quien es comisionado elegido por Guatemala para representarnos en esa mesa, en esa comisión, pero que curiosamente no puede emitir una opinión sobre su país, que es el comisionado Estuardo Ralón. Incluso en la entrevista me para y me dice, yo no puedo hablar de Guatemala. Yo digo, bueno, está bien, porque pues tal vez pudiera incidir, pudiera cambiar la narrativa de lo que se habla del país, pero por otro lado yo diría, ¿por qué no va a hablar si puede compensar, balancear la información que sea? Y ahí se hablaron varias cosas. Uno era que iban a hacer una evaluación sobre las instituciones públicas si no tenían los dados cargados en temas políticos y sobre todo se metan a cuestionar artículos que están respaldados en la Constitución. Se habla de vivienda, el mayor desafío en el país es la falta de certeza jurídica sobre la tierra y la falta de acceso a tierras en las que las personas puedan construir hogares seguros y protegidos. Esta inseguridad sobre la tierra tiene varios motivos complejos estructurales y también se debe a lagunas en las leyes, en las políticas y en la aplicación de las mismas en el contexto actual. Los factores estructurales incluyen la larga historia de colonialismo, los despojos de tierra, el imperialismo extractivista, los conflictos armados. Ya ha habido grandes desplazamientos de comunidades a lo largo de los años y estas comunidades no logran registrar sus tierras tradicionales, como tierras propias. Esta falta de certeza constante, desafortunadamente, les ha dificultado mucho el encontrarse seguros en las tierras en las que habitan, construir un hogar, asegurarse de que estos hogares no se los destruirán, no se los quemarán, que no serán desalojados. Pero desafortunadamente todo esto aún se ve por todo el país. También hay problemas y deficiencias con las actuales leyes y políticas. De manera excesiva se centran en la propiedad privada, la ley de la propiedad privada, que tiene en cuenta solo una dimensión. La propiedad privada de algunos está muy bien protegida en Guatemala, pero la propiedad privada de muchos otros, incluyendo los pueblos indígenas. ¿Cómo es que está actuando las instituciones de justicia? Que si es correcto esto, lo otro. Y que hasta donde estoy enterado no se ha entregado un informe final. Pero en el informe preliminar sí decían unas cosas que yo digo de dónde se las sacaron o a quién se las preguntaron. Porque si fueron a hacer visitas, ya me imagino con quiénes se fueron a visitar. Porque cuando uno ve lo que escribieron, todo está mal, ¿verdad ustedes? Y políticamente y coincidentemente les sirve a algunos y no a otros, ¿verdad? Y por el otro lado, también tuvimos la visita de un personero de un ente internacional que viene, hace una conferencia de prensa y sabiendo nosotros que hay un derecho protegido en nuestra Constitución, que es el artículo 39, que es el de propiedad privada, que todos peleamos por eso. Tu casa, las cuerdas que te otorgaron, la herencia que te hicieron en tu pueblo, donde vos sembras milpa, donde tenés alcachofa. ¿Por qué vas a permitir que alguien que no trabajó se vaya a meter a tu tierra? Es un derecho que está en la Constitución, es uno de nuestros derechos principales y más protegidos. Bueno, pero el señor se sienta en una mesa como esta y dice, en Guatemala tenemos que ser más benevolentes y tenemos que cambiar los procedimientos en el tema de desalojos y sobre todo en las sanciones que se le ponen a las personas que invaden propiedad privada. Yo dije, casi, no quiere usted un pollito frito, pues va. No quiere usted que le sirvan unas sus papitas fritas, no quiere un milkshake de chocolate y de vainilla, y después agarra un avión y se va. Y no sabemos tampoco si en su país se aplica de esa manera. Y hay que ser muy prudentes en cómo es que se plantea el tema de propiedad privada, sobre todo porque quien lo dice es alguien que no tiene propiedad privada en este país. Si él tuviera propiedad privada acá, pues perfecto. Y hay que explicar que cuando se hace un desalojo,
es un proceso que se lleva ante las autoridades cuando se constata que entraron de manera ilegal a su propiedad, la que usted compró, con la que usted está endeudado, la que le heredaron, la que usted está produciendo, en donde vive. ¿Cómo posible le vamos a decir a alguien que se mete de manera ilegal a decirle, ay, venga usted conmigo, ahí le hago unos sus pañitos de agua caliente, venga tranquilo, cómase un panito aquí, sígalo haciendo? Promover ilegalidades de ese tipo, abusando de lo que dice nuestra Constitución y nuestras leyes internas, me parece realmente un abuso y sobre todo una manera de decir que en este país nosotros no mandamos, y ese creo que no es el mensaje más correcto. No sé si lo ha visto la gente, pero lo puedes ver. Abusos de ese tipo uno no los tiene que permitir, y eso no es ir en contra de nadie, vos te lo juro, esto no es ir en contra de nadie, pero el día de mañana vos vas a permitir que alguien entre a tu jardín y haga una fiesta ahí porque le dio la gana. No, vos lo estás pagando, no se puede, y no se puede. Entonces hay que ser bien objetivos sobre las cosas que se pueden plantear y no se pueden plantear. ¿Qué opinas de la visita en loco, creo que le llaman, que hicieron los comisionados aquí a Guatemala? Bueno, sobre temas de Guatemala no puedo opinar. Se me olvidaba esa parte y quiero preguntarte por qué es eso. Sé que para algunos tendrá mucha lógica y para otros será, bueno, pero pudiera causar un balance porque es el que vive en este país, pudiera decir, no, mire, usted está equivocada en esto, y otros pudieran decir, no, porque tal vez está sacándole algún beneficio por el hecho de ser guatemalteco. A ver, lejos de lo que el texto legal diga, ¿cuál será, digamos, el ánimo de que un nacional de un determinado país no pueda emitir una opinión con respecto a cierto tema de donde nació? Está reglamentado, es un tema convencional y del reglamento, sobre todo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que para que no haya conflicto de interés, para que haya una autonomía y una independencia, no se participe en cualquier decisión que tenga que ver con el país del cual uno es nacional. A mí me parece que es una buena regla. De hecho, es una regla que así como yo no puedo opinar sobre temas y sobre todo resolver sobre temas propiamente de Guatemala, mis colegas comisionados, que pues de las nacionalidades rápidamente, ahí hay de México, de Argentina, de Barbados, de Colombia, de Surinam, de Guyana, ellos tampoco pueden opinar y participar en las decisiones de sus propios estados. Así que, digamos, no voy a referir de Guatemala, pero sí voy a responder a tu inquietud. La visita in loco es un instrumento, es decir, hay varios instrumentos que la comisión tiene y un instrumento es visitas en terreno cuando los estados invitan a la comisión para que se pueda verificar cuál es la situación de derechos humanos en un marco temporal específico. ¿Cómo hacemos, Estuardo, para que, digamos, esas funciones o esas herramientas que me planteabas ahorita, pues sí se circunscriban a temas técnicos de respuesta a posibles violaciones de derechos humanos y no se conviertan en una herramienta política? Bueno, hay varios mecanismos, varias metodologías para poder resguardar eso. Lo primero es escuchar todas las voces posibles, de todos los espectros posibles. En cualquier visita que se tenga, ya sea de trabajo o una visita de este tipo en cualquier estado, es escuchar todas las voces posibles y luego analizar esa información a la luz de las obligaciones internacionales que el Estado ha firmado, ha suscrito y que tiene que respetar. Cuando uno hace ese cruce de recopilar la información, no solo de un lugar, sino de la mayor cantidad de voces y confrontarlas con las reglas de las obligaciones internacionales, las conclusiones que se puedan llegar a dar o las recomendaciones van a tener mayor objetividad o la objetividad y neutralidad que se necesita. Cualquier abordaje que se haga sobre autodeterminación de los pueblos debe dejar claro que eso no da un derecho de romper la integridad territorial de un Estado, es decir, no hay un derecho de secesión o de separación o de romper lo que es el territorio de un Estado o de una república. Y esa parte yo consideraba importante y al no incluirse, pues manifesté que quería yo desarrollarla, porque una cosa es hablar de autodeterminación como tal y otra es de la integridad del territorio de un Estado, que al final son los que son parte
del organismo multilateral y que han asumido las obligaciones internacionales. En conclusión, este material usted lo puede hacer como cuando compra comida, ¿verdad? No le gusta, lo tira a la basura, o si está aburrido, de repente lo pone en el carro, que es como pedir comida para llevar, y se preguntará, porque lo que quiero yo es no que me crea o que diga, él tiene razón, no, hombre. Aquí todos tenemos una postura diferente. Es que si de lo que le estoy contando usted se ha visto afectado en alguna de las acciones y cómo las pudiéramos mejorar y de quién dependemos para mejorarlas. Y tal vez al final decirle, ponga atención. Nosotros los ciudadanos somos parte culpable de lo que sucede o no sucede en este país. No es en contra de un gobierno, es en contra de todos los gobiernos que hemos tenido, no es en contra de un sector público actual, es en contra de todo lo que hemos permitido en nuestra estructura política. Las actitudes del sector privado podrán meterse en reflexión sobre si antes había más liderazgo y había un poquito más de valor para entrar en las cosas o no. Lo que sí es que las circunstancias en el mundo y en el país han cambiado y eso pudiera por completo traerse abajo mis palabras. Pero por eso yo tengo este espacio y puedo decir lo que quiera. Si están en contra, escríbanme, díganme, relax, ¿verdad? No está calado en piedra, yo tampoco soy tan importante.